Mírate las manos un segundo. De verdad, míratelas. Parece una tontería, pero no lo es. Con esas manos podrías levantar una casa, cortar madera, cazar, cocinar, cuidar a alguien, tocar música, dibujar, trepar, pelear si hiciera falta, o abrazar a otra persona. Durante miles de años, unas manos humanas servían para eso, para tocar el mundo directamente. Hoy, en cambio, muchas de esas mismas manos pasan el día haciendo cosas mucho más extrañas. Responden correos, mueven cajas, fichan en una máquina, limpian mesas, escriben informes que nadie quiere leer o fabrican objetos que nunca van a usar. Y al final, muchas veces, todo ese esfuerzo sirve para una cosa: pagar una vida que siempre parece ir un paso por delante. Y aquí viene la parte rara. Durante casi toda la historia humana, nadie tuvo un empleo. Nadie se levantaba diciendo, hoy entro a las 8. Nadie tenía un jefe de recursos humanos. Nadie pedía permiso para descansar. Y nadie pagaba alquiler a alguien que había heredado la cueva de su abuelo. Eso no significa que los humanos vivieran sin esfuerzo. Claro que trabajaban. Cazaban, recolectaban, cuidaban niños, buscaban agua, preparaban comida y arreglaban herramientas. Sobrevivir nunca fue gratis. Pero una cosa es hacer lo necesario para vivir, y otra muy distinta es tener un trabajo. Un trabajo empieza cuando tu tiempo ya no te pertenece del todo, cuando alguien puede decirte dónde estar, cuándo empezar, cuándo parar, cuánto vale una hora de tu vida y qué pasa si no obedeces. Por eso la pregunta no es ¿por qué los humanos trabajan? Esa pregunta es demasiado fácil. La pregunta de verdad es otra. ¿Cuándo se convirtió la supervivencia en una obligación? Y sobre todo, ¿quién descubrió que podía organizar la vida de otros humanos? Para entenderlo, imagina un grupo pequeño hace miles de años. No una ciudad, no un reino, no una empresa, solo un grupo humano. 30, 40, quizá 50 personas viviendo juntas. No tienen dinero, no tienen escrituras de propiedad, y desde luego, no tienen un lunes esperándoles al final del domingo. Si hay hambre, buscan comida. Si hay peligro, se mueven. Si un lugar se agota, cambian de zona. Su mundo no es cómodo, pero todavía es móvil. Y conviene no romantizarlo. No era una vida fácil ni una postal de libertad con música bonita de fondo. Había enfermedad, frío, miedo y muerte. Pero había algo importante. Nadie podía acumular demasiado. Cuando todo lo que tienes lo tienes que cargar encima, la riqueza tiene un límite natural. Puedes tener una herramienta mejor, un adorno, una lanza o una bolsa. Pero no puedes llevarte 500 hectáreas en la espalda. No puedes cargar un palacio. Y tampoco puedes meter un rebaño entero en una mochila. La desigualdad podía existir, porque los humanos siempre comparan. Alguien podía ser más fuerte, más hábil, más respetado o más carismático. Pero era difícil convertir esa diferencia en una máquina permanente. Si alguien intentaba mandar demasiado, el grupo tenía salidas. Podían reírse de él, ignorarlo, marcharse o dejarlo solo. En un grupo pequeño, el poder tiene un problema muy serio. Tiene que convencer. No puede encerrarte entre muros. No puede quitarte el sueldo. No puede embargarte la cosecha y no puede mandar soldados a buscarte. Todavía no. Si te está gustando este vídeo, suscríbete, dale a like y activa la campanita para no perderte los siguientes. Luego llega la agricultura. Y aquí la historia cambia de textura. Porque plantar parece una idea brillante. Tiras semillas, esperas, y la tierra te devuelve alimento. Puedes quedarte más tiempo en un sitio, alimentar a más gente, tener hijos con más seguridad y guardar grano para el invierno. Suena como progreso. Y en parte lo fue. Pero también fue una trampa lenta. Porque cuando plantas, ya no puedes moverte igual. Si te vas, pierdes la cosecha. Y si pierdes la cosecha, pierdes meses de esfuerzo. Si alguien más quiere tu campo, tienes que defenderlo. Y si aparece una sequía, ya no basta con caminar hacia otro valle como antes. Poco a poco, tu vida queda atada a un lugar. La tierra deja de ser paisaje y empieza a parecerse a un destino. Y hay algo más. Cuando una cosa se puede guardar,
también se puede robar. Un animal cazado se pudre. Una cesta de frutos dura poco. Pero el grano aguanta. Se mide, se cuenta, se apila, se transporta y se guarda en almacenes. Y de pronto aparece una posibilidad nueva. Alguien puede quedarse con una parte de lo que otros producen. No hace falta que esa persona cultive. No hace falta que sude bajo el sol. Solo necesita controlar el granero. Ahí empieza una historia muy antigua. El que controla el alimento controla el miedo. Y el miedo es una herramienta más fuerte que cualquier arado. Al principio quizá fue simple, incluso razonable. Una parte para la comunidad. Una parte para los malos años. Una parte para los rituales. Una parte para los guerreros que protegen. Una parte para los jefes que organizan. Pero las partes tienen una costumbre peligrosa. Crecen. El jefe necesita ayudantes. Los ayudantes necesitan comida. Los guardias necesitan armas. El templo necesita ofrendas. El rey necesita un palacio. El palacio necesita escribas. Los escribas necesitan tablillas. Y las tablillas necesitan números. Números para contar sacos, animales, deudas y personas. Porque cuando un humano puede ser contado, también puede ser administrado. Y cuando puede ser administrado, puede ser obligado. Esta es una de las grandes transformaciones de la historia. El trabajo dejó de ser solo una actividad necesaria para vivir y empezó a convertirse en algo que podía exigirse. Primero con grano, después con tributo. Más tarde con deuda, impuestos, salario, hipoteca y mucho después, con aplicaciones que te avisan de que has tardado demasiado en repartir una hamburguesa. La forma cambia, pero la lógica se parece. Alguien necesita que tu cuerpo esté en cierto lugar durante cierto tiempo. Y, alrededor de esa necesidad, se construye un sistema para que te parezca inevitable. Piensa en una aldea agrícola. Una familia cultiva un campo. Ese campo da comida, pero también atrae problemas. Hay que protegerlo, marcarlo, heredarlo y, si llega el caso, pelearlo. Antes, el alimento estaba disperso por el mundo. Ahora está concentrado. Antes, si un lugar fallaba, podías irte. Ahora, irse significa abandonar demasiado. Y cuando la gente se queda quieta, el poder se vuelve mucho más fácil. Es más fácil vigilar a personas que viven en casas fijas. Es más fácil cobrar a personas que cultivan parcelas visibles. Es más fácil reclutar a personas que no pueden desaparecer en el bosque. Y es más fácil castigar a personas que tienen algo que perder. Casa, campo, familia, animales, cosecha, nombre, reputación. Todo eso puede convertirse en una cuerda. Esa es la diferencia. El poder no necesita cadenas si puede atarte a cosas que tienes miedo de perder. Y cuanto más tienes, más fácil es amenazarte. Puede sonar extraño, porque nos han contado la historia de otra manera. Nos dijeron que la civilización fue una escalera. Primero salvajes, luego agricultores, luego ciudades, luego reyes, luego leyes, luego progreso. Pero vista desde abajo, esa escalera también puede parecer una jaula con peldaños. Porque sí, las ciudades trajeron comercio, arte, escritura, tecnología, caminos, especialización e ideas enormes. Sería absurdo negar eso. Pero también trajeron otra cosa. Trajeron gente que producía comida para otros. Gente que construía monumentos que nunca iba a habitar. Gente que pagaba tributos a personas que nunca había elegido. Y gente que nacía en una posición y moría casi en la misma. Cuando el sistema crece, ocurre algo curioso. El trabajo empieza a vestirse de virtud. Obedecer se vuelve madurez. Agotarse se vuelve responsabilidad. No parar se vuelve ambición. Descansar se vuelve culpa. Y quien no acepta el ritmo empieza a parecer sospechoso. Vago. Inútil. Peligroso. Desagradecido. Pero esa idea no cae del cielo. Se fabrica. Porque ningún sistema puede durar solo con fuerza. La fuerza cansa. La vigilancia cuesta. Y los castigos provocan rabia. Para que un sistema funcione durante siglos, necesita algo mejor que el miedo directo. Necesita que la gente se vigile a sí misma. Necesita que el trabajador sienta vergüenza antes de que llegue el guardia.
Necesita que el pobre se culpe antes de mirar hacia arriba. Necesita que la obediencia parezca carácter. Y ahí entra una de las partes más brillantes y más oscuras de la historia humana. Convertimos la necesidad en identidad. Ya no dices, trabajo para sobrevivir. Dices, soy trabajador. Ya no dices, necesito dinero para vivir. Dices, mi valor depende de lo que produzco. Y eso cambia todo. Porque si tu trabajo es solo una actividad, puedes cuestionarlo. Pero si tu trabajo se convierte en tu identidad, cuestionarlo se siente como atacarte a ti mismo. Por eso tanta gente defiende sistemas que la agotan. Porque no siente que esté defendiendo al sistema. Siente que está defendiendo su dignidad. Y ahí el poder se vuelve elegante. Ya no tiene que gritar. Le basta con susurrarte, si no puedes más, es que no te esfuerzas lo suficiente. Ahora saltemos muchos siglos. La fábrica, el reloj, la sirena, el turno, la tarjeta, la cadena de montaje. Con todo eso, el trabajo se vuelve todavía más preciso. Antes, el campo tenía estaciones. Lluvia, cosecha, sol, frío. Eran ritmos duros, sí, pero seguían siendo ritmos naturales. La fábrica no quiere estaciones, quiere horas, quiere minutos. Quiere cuerpos sincronizados con máquinas. El reloj deja de ser una herramienta para orientarse y se convierte en un látigo silencioso. No te golpea, solo marca. 8 en punto, 10 minutos tarde, 30 minutos para comer, 5 días a la semana, 40 horas, horas extra, productividad, objetivos, rendimiento. La fábrica no solo organiza lo que haces, también organiza cómo sientes el tiempo. Empiezas a dividir la vida en bloques, tiempo útil, tiempo perdido, tiempo libre. Como si el tiempo libre fuera una pequeña isla que el sistema te concede después de ocupar el continente. Y luego llega la oficina, mucho más limpia, menos humo, menos ruido, más pantallas. Pero la lógica sigue ahí. Tu cuerpo sentado, tus ojos cansados, tu mente saltando entre mensajes, tu calendario dividido en rectángulos, tu valor convertido en métricas, y tu día lleno de tareas que parecen urgentes, pero que al final de la semana cuesta recordar. El trabajo moderno ya no siempre necesita músculo. A veces necesita atención. Necesita ansiedad. Necesita disponibilidad. Necesita que revises algo antes de dormir. Necesita que sientas que descansar es quedarte atrás. Y lo más curioso es que muchas personas ya no saben contra quién enfadarse. No hay un rey visible. No hay un señor feudal en la colina. No hay un látigo sobre la mesa. Hay facturas, renta, deuda, expectativas, algoritmos y miedo a caer. Hay una frase que parece normal, pero es brutal. Tengo que ganarme la vida. Como si la vida no viniera incluida. Como si nacer solo te entregara una deuda inicial. Como si el mundo dijera, bienvenido, ahora demuestra que mereces quedarte. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Tú también has sentido alguna vez que no estás viviendo sino intentando ganarte el derecho a vivir? Te leo en comentarios. Y quizá esa es la raíz del asunto. Los humanos no fueron obligados a trabajar de golpe. No hubo un solo día. No hubo una reunión secreta donde alguien inventó el lunes. Fue una acumulación. Primero la tierra, luego la cosecha, luego el almacén, luego el jefe, luego el tributo, luego la deuda, luego el Estado, luego el mercado, luego el salario, luego el reloj, luego la pantalla. Cada paso parecía práctico. Cada paso resolvía un problema, pero también creaba una dependencia nueva. Y cuando suficientes dependencias se juntan, aparece una jaula. Una jaula no tiene que estar hecha de hierro. Puede estar hecha de alquiler, de comida, de reputación, de calendario. Puede estar hecha de miedo. Y también de una frase que escuchamos tanto que casi nunca la discutimos. Esto es lo normal. Por eso el trabajo es tan difícil de cuestionar. Porque no es solo una actividad. Es la arquitectura invisible de la vida moderna. Organiza dónde vivimos, a qué hora despertamos, cuándo vemos a nuestros hijos, cuándo comemos, cuándo nos enfermamos, cuándo descansamos, con quién nos relacionamos, qué soñamos y qué dejamos de soñar. Y aún así, hay algo que conviene recordar.
El problema no es hacer cosas. Los humanos necesitamos hacer cosas. Necesitamos construir, cuidar, mover el cuerpo, resolver problemas y sentir que aportamos algo. El problema empieza cuando hacer cosas se convierte en perder la vida para poder pagar la vida. Cuando la supervivencia depende de obedecer estructuras que nadie siente haber elegido. Cuando una persona puede pasar años produciendo valor para otros mientras su propio tiempo se le escapa. Eso es lo que hace tan poderosa esta pregunta. No pregunta por el trabajo, pregunta por la libertad. Porque quizá la historia humana no es solo la historia de cómo aprendimos a producir más. También es la historia de cómo aprendimos a obedecer más. Y de cómo acabamos confundiendo esa obediencia con madurez. Mira otra vez tus manos. Son manos humanas. No nacieron para fichar, ni para hacer scroll entre tareas, ni para vivir apretadas contra un teclado hasta que duela la muñeca. Nacieron para tocar el mundo, para transformarlo, para cuidarlo, para agarrarse a otros, para crear, para sobrevivir. Y sí, probablemente siempre tendremos que trabajar de alguna forma. Pero hay una diferencia enorme entre trabajar para vivir y vivir atrapados en una máquina que nunca termina de pedir. Así que la próxima vez que alguien diga, así ha sido siempre, recuerda esto. No, no exactamente. Los humanos siempre hicieron esfuerzo, siempre buscaron comida, siempre cuidaron a los suyos, siempre tuvieron problemas. Pero el trabajo como jaula, eso fue una invención. Y como toda invención humana, también puede cambiar.